es lo que dice Santo Tomás, si no me equivoco, que en la hora de la muerte Dios nos va a infundir una visión clarísima, objetiva de nuestra vida, en donde nosotros no vamos a poder engañarnos a nosotros mismos, porque si no, claro, como que Dios sería injusto. Exactamente. No, vamos a ver con toda claridad nuestros defectos y en función de eso el juicio, la persona va a ver que el juicio de Dios es perfecto. Entonces el ser humano busca muchas veces la felicidad y es algo normal. Dios nos creó con una especie de instinto. Una inclinación de felicidad. Entonces uno va atrás de esa felicidad, a veces buscándola donde no está. La va a buscar en el pecado, en el egoísmo, en la vanidad, en las cosas materiales, en fin, en todas las cosas que el mundo ofrece. Y esa felicidad va a tener una plenitud después de la muerte, cuando vayamos al cielo, ¿no? Después de la muerte seremos juzgados, vamos al purgatorio, y si no, vamos directo al cielo, y ahí tendremos la plena felicidad que solo la obtendremos en Dios. Muy estimados amigos, salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a conversar de un tema, el tema más importante de nuestra vida. Vamos a hablar sobre el día más importante de nuestra vida y qué pasa después de ese día. Este es el día de nuestra muerte. San Ambrosio decía justamente que es un paso a la inmortalidad. Entonces vamos a tratar este tema, que es un tema muy importante y también que nos va a dejar muchas enseñanzas para prepararnos. Estamos aquí con el Padre Ricardo del Campo. Salve María, Padre. Salve María, hermano Jonathan. Sí, es un tema muy importante y que muchas personas a veces viven medio preocupadas sin saber qué va a pasar. No, se sabe lo que va a pasar. Se sabe por la fe, pero sí se sabe. Exactamente. Y también hay mucha desinformación, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco de esto y ver qué pasa después de la muerte, ¿no? Sí. Qué paso a paso, qué sucede y cómo prepararnos. Entonces, sí. Padre, por favor, recemos a la Santísima Virgen pidiendo su ayuda. Sí. Tenemos este cuadro bonito de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que está en Roma, ¿no? Es una réplica, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo especial a todos los que nos acompañan en las diversas redes sociales y en las plataformas de audio. A todos nuestros colaboradores, miembros del canal, también un saludo muy especial. Padre Ricardo, bueno, tratemos este tema que es un tema muy, muy interesante y que sí. Hay mucha confusión, ¿no? Sí. Sabe que realmente uno como sacerdote se encuentra con muchos errores, ¿no? Entonces, gente que cree en la reencarnación, otros que creen, por ejemplo, ya me ha tocado a varias personas, incluso de seguidores nuestros del canal, que hablan de almas errantes. No existen las almas errantes. Después otros que hablan de que la persona como que queda así claro, también es la misma idea de las almas errantes, pero las personas que dicen que no, tal persona, no sé, algún hijo, el esposo, o la mamá, o el papá, aquí está conmigo, ¿no? Como que está conmigo. A ver, ¿cómo es eso que está conmigo? No, la persona que murió, hay un camino muy claro, que la Iglesia y el propio nuestro Señor Jesucristo y la Sagrada Escritura nos hablan claramente de lo que viene después. Esto nadie ha vuelto a explicar cómo es, pero bueno, nosotros creemos firmemente, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, está en la Sagrada Escritura, la Iglesia siempre lo ha enseñado. Y las revelaciones particulares confirman también eso. Sí. Inclusive hay gente que, no sé si usted ha escuchado, Padre, gente que dice que no llegó a morir enteramente, una situación así, que pasan por un túnel y después regresan, y que puede ser algo verdadero en la línea de que no llegaron a morir, pero ellos vieron que
estaban entrando en un camino a la eternidad y tal vez regresaron, ¿no? O sea, son situaciones... Sí, ahí es una cosa un poco más psicológica, que claro, puede ser. Y después fíjese, aquí hay algo también que yo creo que es muy importante que las personas sepan, es que Dios existe y Dios nos quiere ayudar. Entonces, en esos momentos últimos de la vida, ¿no? Dios nos quiere ayudar, porque no podemos pensar que Dios en ese último momento de la vida quiere ponernos una trampa para que no nos salvemos. No, o sea, Dios nos quiere ayudar, nuestro ángel de la guarda nos quiere ayudar. Entonces, en esos momentos finales de la vida, con mucha frecuencia las personas tienen momentos así como de lucidez, como que son momentos para prepararse para el momento de la muerte. Entonces, sí, son cosas que a veces pueden darse, pero bueno, a veces las cosas, a veces se le da un carácter medio así, medio de película, digamos, exactamente, ¿no? exactamente. Que hay que tener cuidado, porque eso deforma la verdad. La verdad, ¿no? Y sobre todo que ya como que no entra mucho la fe, es una especie de una situación medio paranormal prácticamente. Sí, sí. Y padre, no sé si quiere que revisemos algunos errores muy típicos Sí, sí. que se dan, y bueno, usted ya mencionó uno que es muy clásico, escuela budista, hinduista, etcétera, que es la reencarnación, ¿no? Sí, y fíjese que todo esto que es el budismo, el hinduismo, está muy metido aquí en Occidente, ¿eh? Y gente católica que se entra en estas cosas del budismo y empiezan a mezclar, ¿no? Porque claro, nunca estas cosas entran así enfrentando la religión católica, no, sino que entran así como que... Veladas, cubiertas, entran veladas y como que están de acuerdo con la religión católica. Exactamente. Entonces, claro, varias personas que me preguntan, nosotros vamos respondiendo, muchas personas nos escriben, ¿no? A través de los comentarios o nos mandan emails o mensajes y uno les responde, mire, no siga esas cosas, porque son cosas que tienen una filosofía pagana, hay cosa oculta por detrás. Ahí es el ocultismo, como se llama, ¿no? Entonces las personas a veces no se dan ni cuenta y van metiéndose. Exactamente. Y en ese sentido, bueno, la reencarnación, pues, que es esto de que el cuerpo se va reencarnando en diferentes seres, a veces humanos. Hay creencias, sobre todo hinduistas, que dicen que se va reencarnando a veces hasta en animales, ¿Sí? ¿no? Y hasta encontrar una liberación espiritual. Claro. Pero nunca explican qué pasa después de esa liberación espiritual, como especie que la persona se desintegra. O sea, es una cosa completamente panteísta, inclusive, ¿no? Claro. Porque no hay una realidad, no hay una conciencia de lo que pasa, ¿no? Después fíjese, hoy en día también, ya he visto en las noticias, yo creo que algunas personas que están asistiendo a este podcast puede que se rían de lo que voy a decir, pero es verdad. Entonces, un joven que, claro, hoy en día como existen las redes sociales, las personas graban lo que quieren y lo ponen en las redes sociales y eso queda a la vista de todo el mundo. Entonces un joven que él decía que él era lobo, Entonces el joven explicaba así muy seriamente, que él era lobo, que desde chico él ha sentido que él es lobo. Entonces uno dice, pero estamos en un mundo de locos. Porque las personas, esto de la reencarnación lleva a eso, que las personas se imaginan que uno es árbol, otro es lobo, otro es hormiga. Entonces, ¿no? Todo eso es como usted dice, panteísmo. Es una especie de anulación del propio ser, sí. ¿no? De que la persona ya pierde su identidad humana, prácticamente. Sí. Y como que niega la existencia de Dios y niega la fe, niega lo que Dios nos crea con la finalidad de dar. Él nos ofrece un premio eterno. Nosotros venimos de Dios y vamos a Dios. Entonces, después de la muerte, vamos a Dios, pero iremos o a la felicidad eterna o a la condenación eterna. Pero de Dios no escapamos. Exactamente. Entonces, estas filosofías, eso como que no aparece, todo es medio así, como usted dice, uno como que se desintegra, la identidad humana desaparece. No, eso no es verdad. Entonces, cuidado las personas. Y esto que estamos hablando no solo es de personas que no tienen fe, de personas ateas o agnósticas, es de personas católicas. Exactamente. Y padre, usted mencionó otro que es un error muy común, que se da más con los ateos, los agnósticos, ¿no? Esta gente que niega, o sea, que hay algo después, que hay una extinción, ¿no? Que simplemente se deja de existir. O sea, la conciencia simplemente acaba.
No, eso también es falso. Y eso, claro, vean, yo en algunos países, y yo creo que en muchos países de las personas que asisten también aquí, se ha puesto de moda, sobre todo gente joven, decir que son agnósticos. Entonces yo soy agnóstico. Entonces la persona queda como, tú eres agnóstico. Como que queda algo. En cambio el que dice que es católico, ese que como que queda por debajo, ¿no? Ujú. Entonces el agnóstico es el superior y cualquier otra creencia es inferior. Entonces se ha puesto de moda. Ya, y eso yo mismo lo he visto. A veces uno pregunta y hay ciertos jóvenes así que responden, yo soy agnóstico, pero lo dice como quien lo está mirando a usted de arriba hacia abajo, Y ¿no? ni sabe bien lo que se trata, pero son. E inclusive eso pues sería para otro podcast muy interesante, explicando qué es propiamente el agnosticismo, el ateísmo. Porque claro, en el fondo el agnosticismo es una versión moderada del ateísmo, ¿no? Un Dios medio impersonal. No lo niega ese ser, pero claro, no se rige a ninguna creencia, ni ninguna moral, ni ningún deber, ni ninguna obligación, ni nada. Como ¿no? que Dios está ahí y yo estoy aquí. Y yo llevo en mi vida, yo soy agnóstico, hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Exactamente. Eso no está bien. Y ellos niegan, justamente termina la vida y bueno, dejo de existir, me apagué, así como apago un foco. Claro, exactamente. Eso es muy común. Y hay otro error que es más de la New Age, ¿no? De la espiritualidad moderna, ¿no? Que es que el ser humano, claro, se transforma en energía pura, ¿no? Y regresa al universo, como que es una partícula que después se desintegra, no sé, es una especie, como somos, se transforma en energía y desaparece, ¿no? Claro. Todas esas cosas, esas creencias, esas filosofías no son verdaderas. Y Dios crea, es bueno, yo creo que es bueno, hermano Jonathan, que Dios crea el alma. Dios es creador, ¿no? Creador del cielo y de la tierra, de lo visible, de lo invisible, etc. Entonces Dios crea el alma. Y esa alma que Dios crea, la infunde en esa célula que papá y mamá, al unirse, se produce, digamos así, de la concepción. Entonces ahí Dios infunde un alma en el momento de la concepción. Por eso la Iglesia siempre ha defendido la vida desde la concepción hasta la muerte natural, porque ahí hay una vida, hay un alma. Exactamente. Entonces, esa alma que Dios crea es inmortal, es una criatura espiritual. Entonces, esto es importante, son las nociones básicas del catecismo, ¿eh? Que yo creo que la mayoría, si no todos los que están asistiendo a este podcast, han sido bautizados, han hecho los sacramentos, etc. Y conocen que Dios crea esa alma y el alma es inmortal. El cuerpo es que es mortal, porque el cuerpo muere, pero el alma no muere. Y esa alma, después de la muerte, tiene inmediatamente el juicio. Eso lo vamos si usted quiere, para que las personas lo tengan muy claro, está en el catecismo. Exactamente. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy claro, no tener ninguna duda al respecto de Exactamente. Apenas, padre, antes de pasar propiamente a lo que nos enseña la Iglesia Católica, ¿no? Y la fe y bueno, que es lo más importante, qué pasa propiamente, tal vez analizar dos errores más comunes que hay hoy en día. El uno es inclusive hasta medio protestante, que es mucho de ciertas testigos de Jehová, este tipo de sectas, en la que ellos dicen que si hay una vida eterna, pero es una especie de un paraíso espiritual, una especie de un paraíso casi que humano, ¿no? Una especie donde que se sigue una convivencia muy humana, o sea, es una especie de un paraíso terrenal de armonía, de alegría, pero es una versión humana, como que una continuidad de esta tierra, Claro. ¿no? Eso también es falso. No hay ninguna demostración, ni siquiera de fe, no hay ninguna demostración, bueno, científica menos todavía, pero son como que inventos que las personas van y las personas creen, eso es lo más increíble. Las personas creen. Entonces, por ejemplo, ahora está una de moda que me pareció impresionante, es que estamos ahora en un universo paralelo, ¿no? Hay varios universos paralelos. Hay hasta películas de esto, ¿no? Universos paralelos, y entonces pasamos de universo a universo paralelo. O sea, lo que estamos viendo ahorita no es real.
es una fantasía, es falso, y después vamos pasando. O sea, y el asunto es que mucha gente cree en esto, ¿no? Claro. No es solamente que es una invención. Mucha gente cree que estamos en universos paralelos y constituye una vida y doctrinas para intentar sustentar esto que no Claro. tiene ningún tipo de sustentación. Exactamente. Entonces, existe solo esta vida. Como les digo, creer en eso es creer en, primero, negar toda la creación del universo, es negar a nuestro Señor Jesucristo como Dios, es negar la existencia de Dios también. Es una especie de filosofía completamente sin ningún sustento, sin ninguna lógica. Exactamente. Y es un plan que uno ve que el demonio lo tiene desde mucho tiempo, porque este tipo de... Porque como que todas van de la mano, este tipo de filosofías que hay después de la muerte, que es una respuesta que el ser humano, a la pregunta que el ser humano se ha hecho a lo largo de los siglos. Sí. A lo largo de los siglos, desde la época de los griegos, desde la época de los egipcios, cada uno, y es más o menos lo mismo que se va repitiendo, ¿no? Es el mismo error con diferentes versiones, con diferentes detalles, etcétera, pero son los mismos errores que se van, ¿no? Entonces uno ve claro. que es un deseo, es una tentación que da la humanidad para quitarle la visión verdadera de esa vida eterna, ¿no? Claro, claro. Entonces sí, tenemos que tener muy claro que Dios nos crea, lo que dijimos hace poco, crea nuestra alma, esa alma es inmortal. Después de la muerte, el alma se separa del cuerpo. Justamente la muerte es la separación del alma del cuerpo. Exactamente. Porque el alma es la que le da vida al cuerpo. Ese cuerpo, bueno, es enterrado aquí, después va a resucitar. Ese cuerpo, también esa es otra, ¿no? Que cuidado que este mismo cuerpo es el que va a resucitar después. Entonces, esa alma se presenta delante de Dios y va a ser juzgada, el juicio particular que cada uno. Eso es lo que sucede después de la muerte. Exactamente. Entonces, Padre, no sé si podríamos empezar ya a revisar, ¿no? ¿Qué es lo que el catecismo de la Iglesia y, bueno, nuestra fe nos enseña, y por dónde es que pasa exactamente, uno muere? O sea, y esa es una verdad que no es ni siquiera solamente de fe, eso es ya súper científica. Todos vamos a morir, sí. ¿No? Entonces, fíjese, hay una, por así decir, verdad muy, muy clara de que nos dice aquí el catecismo, ¿no?, de la Iglesia Católica, que trae toda la doctrina de la fe, que en el número 997 del catecismo dice: la muerte es la separación del alma y del cuerpo, ¿no? El cuerpo del hombre se corrompe, pero el alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Entonces, esa es la resurrección que viene después, ¿no? Entonces, Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolo a nuestra alma. Entonces, esa es la resurrección. Pero la muerte es la separación del alma de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuándo es que se produce esta separación del alma del cuerpo? Claro, ahí entran algunos pormenores que el alma sale del cuerpo en el momento de la muerte, y hay como hipótesis, ¿no?, de que esa salida es una salida, por así decir, lenta, ¿no?, que demora no mucho tiempo, ¿no? Entonces, incluso la Iglesia, como madre, ¿no?, ella recomienda a los sacerdotes, incluso cuando una persona muere, hasta unas 2, 3, 4 horas después de la muerte se puede dar la unción de los enfermos. Ah, no, pero ya murió. Sí, murió, pero bueno, el alma puede que todavía esté ahí. O sea, no hay una certeza. Claro, es indefinido, ¿no? Entra mucho la misericordia de Dios. Entra, sí. No hay una definición que el alma sale inmediatamente, sino que la Iglesia permite esas como 2 horas. En el fondo 2 horas, casi que el límite. Entonces, si la persona murió en este minuto y el sacerdote llega 1 hora después, le puede dar la unción de los enfermos. Ahora, si ya murió hace un día, ahí no. Ahí ya se supone que hubo una separación completa. Ya hubo una separación completa del alma del cuerpo. Ya, entonces, la persona muere, y ¿qué es lo que nos dice? Aquí voy a leer el compendio del catecismo, ¿no? Dice, en el número 207, dice:
la vida eterna comienza inmediatamente después de la muerte. Entonces, después de la muerte comienza la vida eterna. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Esta vida eterna, como la palabra lo dice, no tiene fin. Claro. Y después, esta vida eterna será precedida para cada uno por un juicio particular. Entonces, nosotros morimos, pasamos a la vida eterna y seremos juzgados. Es lo que dice el credo, que desde ahí nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que está sentado a la derecha de Dios Padre, etc. Entonces dice, esa vida eterna será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de nuestro Señor Jesucristo, juez de vivos y muertos. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Exactamente. Eso es lo que sucede después de la muerte. Entonces, el juicio, que es lo que viene inmediatamente después de la muerte, cada uno lo recibe en su alma inmortal. Ahí no estaremos con nuestro cuerpo. Nuestro juicio particular será en alma. Y es un juicio en relación con la fe y las obras. Entonces, en función de cómo yo haya vivido y cómo haya yo mantenido mi fe, es que voy a ser juzgado, ¿no?, por mi fe y por mis obras. Es interesante, padre, eso que usted menciona, porque, claro, mucha gente, muchos católicos, tienen justamente a veces bueno, yo muero y no sé bien qué va a pasar después, ¿no? Y claro, ver bien claro, uno pasa la vida eterna, porque esta vida mortal, que puede durar 100 años, 200 años y 500 años, no es en nada en comparación a la eternidad, que es un siempre presente eterno, es un misterio, ¿no? Eterno, 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 eterno. Y pasamos, y la primera cosa es nuestro juicio. Nos presentamos delante de nuestro Señor, delante de Dios, ¿no? Sí, entonces ahí vienen estas como ideas equivocadas de que como que el alma queda ahí errante, como que queda dando vueltas. No, eso no existe. Claro, exactamente. O que el alma quedó medio perdida o quedó... En fin, ahí vienen, como digo... Es que va completamente en contra justamente de esto, porque una de las grandes cosas que intenta negar todo lo que digo en la reencarnación, todas estas cosas panteístas, es justamente que vamos a ser juzgados, porque el fondo, el ser juzgado es duro, ¿no? Entonces es mejor no ser juzgado y desintegrarse en la materia y ya no tengo que rendir cuentas a nadie, digamos, exactamente, ¿no? Entonces ese es el punto fundamental, de que el ser humano es muy tendiente a querer ajustar estas cosas a su antojo. Entonces, como usted dice, el juicio como que no le atrae, no le gusta, entonces más bien crea una idea de que no existe un juicio. Exactamente. Como el infierno existe, entonces hay muchos católicos que incluso personas a veces importantes que uno escucha por aquí y por allá, que dicen, ¿no?, que él creó. Ojalá que no exista el infierno, me gustaría que no existiera. O típica expresión hasta de los católicos súper común, no, el infierno no existe, el infierno está en esta vida. Exactamente. ¿No? Entonces nosotros tenemos es una verdad de fe en la Sagrada Escritura. La existencia del infierno está enteramente demostrada y la Iglesia lo afirma con toda claridad, con toda certeza de que el infierno existe y son las dos últimas realidades del ser humano, o la felicidad eterna en el cielo o la condenación eterna en el infierno. Entonces, por eso que tenemos que tener esto muy claro, y por eso es que debemos vivir teniendo claro este fin último. Y fíjense que al tener claro este fin último, eso nos ayuda a vivir mejor, porque la persona ya sabe que va a pasar por la muerte, y después viene un juicio inmediatamente. Y sabe que en ese juicio va a haber una sentencia, que va a ser la salvación eterna al cielo o la condenación eterna al infierno. Por eso el catecismo también es muy claro, si usted me permite aquí, que dice que ese juicio es una retribución inmediata. Entonces es bien importante, inmediata, no es así. Entonces dice, en el juicio que se da después de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, y en relación a la fe y a las obras, que es el acceso a la felicidad del cielo, o después de una purificación en el purgatorio, o
la condenación eterna al infierno. Pero muy claramente está dicho, ¿no?, en el número 208 del compendio del Catecismo. Entonces, me parece, hermano, que eso es algo que los católicos tenemos que tener muy claro y no dejarnos llevar por esas corrientes que dicen todas estas cosas que estábamos diciendo. Sí. Inclusive esto, padre, que usted comenta, está en la Sagrada Escritura, dice, piensa en tus novísimos, o sea, en tus ultimísimas cosas que van a pasar, y el hecho de, y no pecarás eternamente, o sea, el hecho de uno estar pensando que yo puedo morir hoy en la noche, ahora en la mañana, ahora saliendo al trabajo, un accidente, en fin, porque la muerte pues nos llega de cualquier forma, y voy a ser juzgado en ese momento por mis actos, hace que pues hasta por miedo, ese miedo que digamos es un temor de Dios, no hay que tener cuidado con el pavor, con el susto así, pero que nos lleva, que nos impide pecar justamente, Claro. ¿no? Ahora, esto que usted acaba de decir también es importante, que las personas al pensar en esto no deben dejarse llevar por una especie de pánico, así de terror. Hay un temor, ¿no?, que es un don de Dios, que es el temor. Hay dos temores, el temor servil y el temor reverencial, ¿no? El temor servil es ese temor, miedo que la persona pierde. Miedo al castigo, digamos, Sí. ¿no? Pero el temor reverencial es el respeto. Entonces, el hecho de saber que vamos a morir, el hecho de saber que inmediatamente después de la muerte vamos a ser juzgados, bueno, nos lleva a tener un cierto respeto, a vivir con un cierto dominio de nosotros mismos. Y ahí entra algo, como también dijimos un poco antes, hermano, que no podemos pensar, como le decía, en que Dios nos quiere poner una trampa, nos quiere sorprender. No, lo que Dios quiere es nuestro bien. Dios quiere nuestra salvación. Entonces, Él ve nuestra actitud. O sea, si hemos procurado vivir en gracia, si hemos procurado no dejarnos llevar por el vicio, por el pecado, uno muere tranquilo, muere con confianza y morirá de la forma que sea, pero no quedar así con una especie de angustia en relación a este paso a la vida eterna. Esa angustia, ese miedo es un poco pagano, es un poco de personas a veces con poca fe y que ven a Dios así como un Dios que como decía, que de repente me sorprende y me... No, Dios no quiere sorprendernos, Dios quiere ayudarnos. Exactamente, aquí hay una frase de San Pío muy bonita que dice, la muerte es dulce para quien ha vivido toda la vida para Dios. O sea, desde luego, si uno vive con el deseo, ¿no?, con la buena intención de estar cerca de Dios y estar cumpliendo, y por más que tenga sus caídas, Dios le va a ayudar y le va justamente a hacer pasar de forma dulce, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, por eso los santos muchas veces desean morirse, pero desean morirse para ir al cielo, ¿no? No es que desean morirse porque ya no quieren claro, quitarse la vida, digamos. Claro, no, cuidado, no. El suicidio es un pecado grave. No, además que el suicidio es una especie de escape así a la realidad, un escape de quien no quiere llevar más la cruz, de quien no quiere aceptar los designios de Dios, la providencia de Es la Dios. ausencia total de la fe. Sí, entonces por eso es importante que comprender bien esto, que en el fondo, por ejemplo, Santa Mónica, la mamá de San Agustín, ella ya al final de su vida, viendo a su hijo Agustín que se había convertido, su esposo que se había convertido también, había muerto, ella se preguntaba a sí misma, bueno, yo no sé todo para qué Dios me quiere en esta vida, pero en fin, acepto la voluntad de Dios, pero ella ya deseaba partir porque ya como que ella sentía que había cumplido con su misión. Con su misión, con su vocación. Y fíjese, efectivamente, el propio San Agustín relata en las confesiones que después de que ella comentó eso, creo que a los pocos días ella ya empezó a sentirse mal y murió, pero murió muy bien, tranquila. Claro, siempre hay una pena, evidentemente. Entonces, el propio San Agustín dice que él lloró cuando murió la madre, pero era un lloro del dolor propio de la muerte, pero lleno de confianza y lleno de esperanza de que la madre había muerto muy bien y de que se había salvado.
Claro. Entonces, los católicos tenemos que rescatar un poco este modo correcto de ver la muerte, de prepararse para la muerte y para la vida eterna. Claro, justamente San Agustín tiene una frase muy bonita en ese propósito, padre, que es que dice la muerte, dice, no es la muerte la que da sentido a la vida, sino la eternidad. Claro, muy, muy lindo. O sea, exactamente, nosotros tenemos que desear nuestra salvación eterna, porque ese es el modo correcto de nosotros enfrentar que no deja de ser algo muy serio, ¿eh? Claro, No es que estamos, por así decir, rebajando la importancia de este acontecimiento, ¿no? La muerte, la vida eterna. Y también esto de que, claro, como sucede que como muchas veces o muy a menudo nos preocupamos más de las cosas de este mundo, de esta tierra, y vivimos en función de las cosas de este mundo, de esta tierra, de las preocupaciones, y nos olvidamos de la eternidad. Cuando se nos presenta la perspectiva de la muerte, juicio, eternidad, claro, no estamos preparados. La persona no está preparada, ¿no? Sí, en general. Pero cuando las personas, fíjese, como sacerdote, me ha tocado atender mucha gente en su perspectiva de la muerte, ¿no? Y no pocas veces me he encontrado con gente bien preparada, tranquila, que está esperando su último momento, y ya saben que está próximo, porque ya está o una enfermedad que le está de a poco consumiendo la vida. Entonces, es bonito ver esas personas que están en esa perspectiva de la vida eterna, de que saben que van a morir y que esperan su salvación eterna, esperan ir al cielo. Exactamente. Entonces, esto es muy interesante y bueno, recordar, Padre, entonces tenemos nuestra muerte y nuestra alma va a ser juzgada. Es el juicio particular, ¿no? Porque a veces la gente se confunde con el juicio final, ¿no? Es el juicio final mío, pero el juicio particular de cada uno en perspectiva a un juicio final que será con la resurrección de los muertos. Y de ahí vamos delante de Dios a ser juzgados, ¿no? Sí. Entonces, esta realidad de la muerte no tiene una comprobación científica. Porque ¿cómo yo demuestro? Esto no tiene no hay una explicación, digamos así, médica, material. No, esto es por la fe. Es fe, claro. Entonces, sabemos que vamos a morir. El alma se separará del cuerpo. Se presentará delante de Dios para el juicio. Y ahí recibirá su retribución, que será una sentencia para la salvación. Si necesita purificación, va al purgatorio, del purgatorio después pasa al cielo. Dios nos libre de la persona que ha vivido sin Dios ni ley y sin querer arrepentirse, porque eso también ha pasado, ¿eh? Eso también me ha pasado. Personas que no quieren confesarse, que no quieren reconocer el mal que practicaron en la vida, personas muy orgullosas que en el fondo esperan la muerte así en forma medio hasta, que le digo, arrogante, así, ¿no? Como obstinados, decir, ¿no? Sí, impenitentes. La obstinación, la impenitencia. Eso sí que es algo que debe preocuparnos. Ver una persona que está en ese estado y que muere. No es fácil que se salve. Inclusive se dice que siempre las personas, que Dios le da a la persona, especialmente en el último momento de su vida, siempre gracias de arrepentimiento. Sí. O sea, especialmente Dios le asiste en ese momento. Sí. Eso, hay revelaciones particulares, ¿no? Hay revelaciones particulares que dicen exactamente eso. Es que las almas que están en el purgatorio, ¿no? Que a veces se han comunicado con personas vivas, que les ha dicho que Dios a todos les da esa posibilidad del arrepentimiento al final de la vida. Pero si durante la vida la persona nunca ejercitó el arrepentimiento, nunca hizo un reconocimiento sincero, honesto, de su fragilidad, de su debilidad, a la hora de la muerte, Dios le da esa posibilidad. Pero también si la persona, como decíamos, es obstinada, es impenitente, no se va a arrepentir. Entonces, claro, ahí la muerte realmente es una tragedia, porque es la perspectiva de la condenación eterna. Y fíjese que la Sagrada Escritura dice que no es la mayoría los que se salvan.
Los que se salvan son más bien una minoría. Pero eso es por este motivo. Es porque la persona es obstinada, la persona es impenitente. Claro. La puerta angosta, la puerta ancha que dice nuestro Señor en el Evangelio. Y también en la aparición de Nuestra Señora de Fátima, que cuando Nuestra Señora les revela a los pastorcitos, ella abre y les muestra el infierno, ¿no? Y la hermana Lucía decía que eran como hojas secas en otoño que caen de los árboles, que caían en gran cantidad y ellos veían las almas de los pobres pecadores, como decía Nuestra Señora. Ya vieron las almas de los pobres pecadores que fueron al infierno y ella les muestra, ¿no? Y que caían como hojas en otoño, o sea, una cantidad muy grande justamente por esto, ¿no? Por esta falta de fe, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la muerte y de lo que hay después de la muerte. Y las personas tienen que también pensar que esa vida eterna, como la palabra lo dice, es eterna. Entonces, la persona que va al cielo, va a tener la felicidad eterna, va a tener ahí la alegría de estar con Dios, con la Santísima Virgen, con los santos, con los ángeles. Va a tener ahí no hay más sufrimiento, no hay más ningún tipo de padecimiento. En cambio, el infierno es al contrario. El infierno también es eterno. Entonces, fíjese, ahí viene otro de los errores que existen hoy en día, que los que dicen que el infierno está vacío. Hay algunos que dicen que el infierno no existe. Bueno. Otros dicen que el infierno está vacío. Y hay otros hasta incluso que dicen que el infierno es como temporal. Como el purgatorio. Como el purgatorio. El tipo va un tiempito y después ya. Y hay otros que dicen, lo que usted también mencionó hace poco, de que las personas que han vivido mal, después de la muerte como que vuelven así a la nada, vuelven al cosmos, vuelven a la energía, a una especie de cosa y que no queda clara. Entonces usted ve que hay una cantidad de errores al respecto de estas cosas que la Iglesia nos enseña, que nuestro Señor Jesucristo dejó muy claras, que están en la Sagrada Escritura, que están en el Catecismo. Y Padre, respecto al juicio final, el juicio particular, yo creo que mucha gente se está preguntando cómo va a ser, porque yo había leído que en el juicio particular Dios nos iba a dar a todas las personas una toda la idea, cómo Dios nos ve, o sea, como que nos iba a dar parte de su inteligencia y vamos a vernos como Él nos ve, o sea, vamos a vernos clarísimo. Claro. Todo justamente pensamiento, palabra, obra y omisión de toda nuestra vida va a ser presentada en ese momento. Sí, no es que vamos a hacer así un juicio así que va a presentarse el demonio y cosa por cosa, no. Dios nos va a dar como una ciencia, la ciencia infusa, nos va a infundir el conocimiento como Él nos conoce. Sí, exactamente. Eso es muy importante porque el ser humano es tendiente a veces a engañarse a sí mismo, ¿no? A creerse su mentira, digamos así, ¿no? Entonces, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, nos imaginamos cosas y... Estamos llenos de atenuantes nosotros. Sí, entonces eso es algo que los santos lo dicen. El doctor Plinio, nuestro fundador, en una ocasión hizo un comentario muy interesante que me quedó grabado cuando él decía, mire, el ser humano es tendiente a ver sus cualidades con lente de aumento y sus defectos todos disminuidos. Entonces, ya ahí hay una deformación de la realidad, porque estoy viendo cualidades agrandadas y estoy viendo defectos disminuidos. O sea, no estoy viendo la realidad, la estoy viendo deformada. Entonces, por eso es importante el ser humano ejercitarse en verse a sí mismo como realmente la persona es. Entonces, esto que usted dice, efectivamente, es lo que dice Santo Tomás, si no me equivoco, que en la hora de la muerte, Dios nos va a infundir una visión clarísima, objetiva de nuestra vida, en donde nosotros no vamos a poder engañarnos a nosotros mismos, porque si no, claro, como que Dios sería injusto. Exactamente. No, vamos a ver con toda claridad nuestros defectos y en función de eso el juicio, la persona va a ver
que el juicio de Dios es perfecto. Y no podemos pensar que Dios se equivoque, o que Dios se confundió, o que Dios no se dio cuenta. No, Dios ve todo, Dios ve con toda claridad, con toda objetividad. En Dios no hay confusión, no hay ni aumento, ni disminución, no hay exageración, no hay olvido, nada. Entonces, Dios va a ver con toda claridad. Y yo también voy a ver con toda claridad. Entonces, en ese momento, el juicio va a ser muy, muy, muy claro. No es que usted se va a levantar así y le va a decir a Dios que quizás no, que se confundió, que está un poco exagerado eso. Que está un poco exagerado, que se confundió, que usted que tal persona tuvo culpa en esto, que yo no tuve la culpa. Claro, en la vida muchas veces nosotros culpamos a los otros de nuestros propios defectos, entonces, y no queremos nunca asumir la culpa. Entonces, las personas, por ejemplo, que no se confiesan mucho, a veces uno se da cuenta, porque el sacerdote, claro, cuando confiesa a las personas que se confiesan con frecuencia, han adquirido ya una cierta práctica para reconocer sus defectos, sus culpas, sus pecados. Pero las personas que no se confiesan, no. Entonces, ya me ha tocado, no pocas veces, personas que no se confiesan hace muchísimos años y dicen 1 o 2 pecados y listo. No, nada más, padre. Oiga, pero a ver, usted no se confiesa hace tanto tiempo, nada más que eso. Entonces, no tienen el hábito de reconocer, de darse cuenta. Entonces, ahí está, esto que estamos hablando, exactamente. En el juicio, la persona va a tener muy clara su vida, sus defectos, sus faltas, y cuando Dios le juzgue no va a haber ninguna duda, no va a haber ninguna confusión. Entonces, por eso hay que prepararnos para esta realidad que viene inmediatamente después de la muerte. Inclusive hay santos que han tenido revelaciones particulares y ellos ven que las personas que, por ejemplo, van al infierno, que después de recibir este conocimiento de Dios, ¿no? De conocerse por completo y de pasar del juicio, como que ellas mismas se lanzan al infierno. O sea, es una forma de decir, ¿no? Sí. Se lanzan en el sentido de que es tan justo y es tan claro que delante de Dios ya no tienen, y estas personas se lanzan. O sea, no es que Dios las coge y las pone, sino como que como que, ¿no? Porque todo esto está muy misterioso, ¿no? Sí. Y por eso, fíjese, el catecismo también es muy claro, que las personas que se condenan al infierno, no es Dios que las llevó al infierno, no, es la propia persona la que fue al infierno. O sea, es lo mismo que usted está diciendo. Entonces, por eso, fíjese aquí, en el catecismo también la pregunta 212 dice, ¿en qué consiste el infierno? ¿No? Dice, consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. Entonces, no es que Dios me condenó, no, fui yo que me condené, porque yo fui el que, por libre elección, porque Dios me da libertad. Eso también a veces las personas no lo tienen así muy claro. Hay también muchas deformaciones de esto, ¿no? Pero Dios me da libertad. Él me deja libertad para practicar el bien, el mal, para hacer las cosas como yo las quiero hacer. Entonces, eso es muy claro, que por ese motivo es que la persona que se condena es porque libremente escogió el mal, escogió el pecado y se obstinó y fue impenitente. Entonces, por eso dice, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, ¿no? Y claro, y es la separación de Dios, que es donde el hombre encuentra la felicidad plena. Entonces el ser humano busca muchas veces la felicidad. Y es algo normal. Dios nos creó con una especie de instinto. Una inclinación de felicidad. Entonces todos queremos ser felices. Entonces esa felicidad en esta vida es relativa, no existe felicidad plena. Entonces uno va atrás de esa felicidad, a veces buscándola donde no está. La va a buscar en el pecado, en el egoísmo, en la vanidad, en las cosas materiales, en fin, en todas las cosas que el mundo ofrece. Y ahí entra inclusive esta idea del agnosticismo que hablábamos, así un poco para tocarlo, ¿no? Que es la versión más fácil y cómoda, ¿no? Dios no existe, listo. Entonces, no hay ley que me pida cuentas y así puedo yo seguir tranquilo, ¿no? Claro. Entonces, entra mucho eso.
Entonces la persona va a encontrar felicidad en este mundo en la medida que va siguiendo la fe, va siendo coherente con la fe, va cumpliendo los mandamientos, va procurando hacer la voluntad de Dios. Ahí va a encontrar felicidad. Y esa felicidad va a tener una plenitud después de la muerte, cuando vayamos al cielo, ¿no? Después de la muerte seremos juzgados. Si hay purificación, como dijimos, vamos al purgatorio. Y si no, vamos directo al cielo. Y ahí tendremos la plena felicidad que solo la obtendremos en Dios. Exactamente. Mucha gente, padre, preguntará en el juicio particular, ¿cuál es el papel también de la Virgen María y cuál es el papel de nuestro ángel de la guarda, ¿no? En el juicio particular? Porque ellos actúan también, ¿no? Ellos están presentes, sobre todo el ángel de la guarda, que es nuestro custodio en cada segundo, minuto y desde el nacimiento hasta este momento de la muerte, ¿no? O sea, Él está presente y viéndonos en cada momento. Entonces, Él va a estar ahí, ¿no? Sí. El ángel de la guarda siempre está ayudándonos, ¿no? La Santísima Virgen también. O sea, ahí entra esto que hablamos un poco antes, de que en este momento de la muerte, justamente Dios quiere ayudarnos, nos ayuda a través de nuestro ángel de la guarda, la Santísima Virgen. Y yo debo tener confianza en ese sentido, ¿no? Como decíamos, no es que Dios quiere mi condenación, no, Él quiere mi salvación. Y en ese momento, claro, en el momento del juicio, muchas veces, eso es sabido, se sabe también por revelaciones particulares, pero es lógico que muchas veces el ángel de la guarda o la propia Santísima Virgen intervienen a favor, dando algún tipo de argumentos que favorecen a la persona que está siendo juzgada. Uh-huh. Porque Dios, claro, presenta toda digamos así, es un juicio, ¿no? Dios es nuestro Señor Jesucristo, es el juez. Entonces, en ese momento, la Santísima Virgen, por lo que se sabe, muchas veces interviene en favor de la persona que está siendo juzgada. Lo mismo el ángel de la guarda. Inclusive aquellas almas religiosas o que tienen un vínculo con familias religiosas, por ejemplo, se podría pensar que en el juicio de un franciscano, de una franciscana, esté presente San Francisco. Ah, claro que sí. Eso dice Santo Tomás, que él habla de los varones ley, ¿no? Varones ley. Como que un hombre, puede ser una mujer también, pero que ha sido como que ley para esa persona. Entonces, claro, en una familia religiosa, como usted dice, hablemos de los franciscanos, que el San Francisco termina siendo un punto de referencia para esa persona, que es un punto de referencia en función de Dios. Uh-huh. Entonces eso pasa en todas las comunidades religiosas. Nosotros también, nosotros como Caballeros de la Virgen, tenemos nuestro fundador, a Monseñor John Cla, tenemos a nuestro inspirador, el Dr. Plino, que son hombres muy, muy virtuosos, muy santos. Está también la mamá del Dr. Plino, Doña Lucilia, que también ella fue una mujer muy santa, una madre muy santa, y que de alguna manera la vida de ellos, para nosotros, constituye un modelo, un ejemplo. Entonces, de alguna manera, constituyen un varón ley. Entonces, es muy lógico, como dice Santo Tomás de Aquino, que a la hora de nuestro juicio particular, también esas personas estén en el juicio. Entonces, fíjese, ya podemos, por así decir, configurar cómo será nuestro juicio después de la muerte. Va a estar nuestro Señor Jesucristo, va a estar la Santísima Virgen, va a estar nuestro ángel de la guarda, va a estar posiblemente, si yo tengo una espiritualidad, por ejemplo, no sé, las personas que asisten a nuestro podcast. Hay muchas personas que se han ido identificando con nuestra espiritualidad de los Caballeros de la Virgen. Bueno, pero posiblemente si la persona ha tenido una cierta, le ha hecho un bien a su alma el hecho de conocer la vida del Dr. Plinio, de Monseñor John, de Doña Lucilia, bueno, puede ser que esté presente también en el juicio y que de alguna manera le pueda ayudar. ¿Se fija? Entonces, eso es algo que para lo que tenemos que prepararnos y que tenemos que ir preparándonos, como decíamos, con confianza, con calma, ¿no? Con calma. Y es interesante analizar eso porque es una visión bastante, o sea, es verdadera, porque, por ejemplo, imaginemos el juicio de alguien que fue hasta en la esfera política. O sea, entra también alguien que gobernó un pueblo, un obispo, un papa, o sea,
entra esto también. Seguramente va a haber una presencia de otros santos, ángeles, y, o sea, es un juicio más completo, no sé cómo Claro, decirlo, claro. pero mucho Sí, más sí, amplio. sí. Entonces, pero es bonito porque no pensemos que en ese juicio va a ser una especie de cosa terrorífica. No, pensemos que en ese juicio, bueno, si yo he llevado una vida de fe, de coherencia, todos somos frágiles, hemos Ujú. cometido pecados. Incluso, a veces personas preguntan, Padre, mire, usted no sabe unos pecados gravísimos que yo cometí cuando era más joven, yo no sé si Dios me habrá perdonado. Entonces la pregunta, ¿usted se confesó? ¿Está arrepentido? ¿Está arrepentida? Sí. ¿Ya se confesó? Sí. Quédese tranquilo, quédese tranquila. Pero me pesa en la conciencia. Sí, bueno, pero ese peso no quiere decir que Dios no le ha perdonado. O sea, la condición para que Dios le perdone es Ujú. primero reconocer. Son tres elementos fundamentales. Primero, reconocer. Segundo, estar arrepentido y pedir perdón, que va junto también con el reconocimiento. Y tercero, desear mejorar. Entonces, si esas condiciones se han dado, por más que usted sienta un peso, una angustia, qué sé yo, no, quédese tranquilo, quédese tranquila. Y siga mirando para adelante y siga llevando su vida hasta cuando Dios le llame y usted se va a presentar delante de Dios con eso ya perdonado. Entonces no piense que Dios le va, porque eso sucede mucho con los seres humanos, ¿ah? Que cuando usted tiene un problema con otra persona, oh, le va a recordar todos los antecedentes, ¿no?, de la vida pasada. Eso pasa a veces en los matrimonios, ¿no? Cuando hay un conflicto, se empiezan a acusar uno al otro de todas las cosas que hubo en el pasado. Claro, muchas veces, vea, uno como sacerdote le dice a la persona, cuando se queja, cuando tiene algún problema en su matrimonio, oiga, ¿será que su esposo o su esposa se confesó? Sí. ¿Usted cree que Dios le perdonó? Bueno, me imagino que sí. Entonces, y usted no le perdona. Usted cada vez que tiene una discusión le echa en cara toda Entonces, fíjese, eso también va a pasar en el juicio. No pensemos que nuestro Señor Jesucristo le va a empezar a echar en cara todas las cosas. Si usted ya se arrepintió y pidió perdón y trató de mejorar, eso ya está perdonado. Ujú. En el juicio, eso es algo que de pronto haya que limpiar, pero no se imagine una especie así le van a echar en cara toda Exactamente. Eso es para tener confianza. Inclusive en estas revelaciones de María Sima, ella dice que las personas que van al purgatorio, por ejemplo, después del juicio, reciben la sentencia para el purgatorio, pero con una conformidad y una cierta paz, una cierta alegría, no total porque no van al cielo, ¿no? Están en purificación, pero van con una conformidad y una alegría, ¿no? Y porque no han perdido el amor a Dios, o sea, Claro, claro. el amor se mantiene. Los que van al infierno, pues pierden eso, ¿no? Entonces hay una alegría, una conformidad, o sea, la sentencia de este juicio para quien va al purgatorio, por ejemplo, es una sentencia que les da alegría, les da conformidad y con entusiasmo van a purificar sus penas y paso a paso purificar. Claro. Claro, quien va al cielo, pues evidente va lleno de gozo y de alegría, ¿no? Pero es interesante ver eso, ¿no? O sea, no es una especie así de, como usted decía, es muy serio, pero al mismo tiempo está la esperanza, justamente, Claro, que la fe, claro. la virtud de la esperanza que se Sí. alimenta en esto. Entonces, fíjese cómo es importante tener estos elementos muy claros, porque para no dejarnos llevar por todas estas ideas equivocadas al respecto de la muerte y de la vida eterna, de la Exactamente. separación del alma y del cuerpo, ¿no? Exactamente. Yo creo, padre, que le hemos dado un poco así como que hemos revisado Sí, todo. Claro, cada uno de estos temas sería por un podcast. sí. Hay un último punto, hermano, que me gustaría, no sé si, Sí, sí, que puede claro. ser que las personas también tengan duda, es que a veces la gente pregunta por las almas en pena, Mm, almas en pena. Ese término es un término que digamos que es real, pero a veces las personas lo deforman un poco. Entonces el alma en pena como que fuese una especie de espíritu, alma errante, ¿no?, que anda dando vuelta por ahí. No, entonces las almas en pena son las almas del purgatorio. Entonces las almas del purgatorio están padeciendo, pero se están purificando. La pena temporal, justamente. Es una pena temporal y es un padecimiento purificador. Es un padecimiento que no es sin esperanza.
Al contrario, es un padecimiento, como veíamos, lleno de esperanza, porque ya se salvaron esas personas. Todos los que están en el purgatorio se dice que ya se salvaron. Entonces, las almas en pena muchas veces se manifiestan, ¿no? Porque las almas del purgatorio tienen a veces ese permiso de Dios, y en un sueño o a veces en situaciones así de la vida, una imaginación, de repente la persona está a todos nos ha pasado, yo creo uno tiene la experiencia de que muchas personas han tenido esta situación de que de repente le viene a la memoria el recuerdo de alguien, un recuerdo así medio como que insistente. Entonces, ay padre, ¿por qué será que me está viniendo mucho a la memoria tal persona que yo conocí que falleció? Mire, seguramente es porque le está pidiendo oraciones. Entonces, cuando se habla de almas en pena, debemos entender que pueden ser almas del purgatorio que están pidiendo oraciones. Entonces, cuando yo tengo este tipo de experiencias, ¿qué debo hacer? Rezar por esas almas. No hay que pensar en otras cosas, de que puede ser que esté queriendo hablar conmigo, que esté queriendo... lo que quieren es oraciones. Exactamente, si no se recurren a los medium para hablar con los muertos. Y justamente a veces las almas en pena también pueden hacer ruidos, pueden hacer... en el caso de nuestro fundador, Monsieur Joncla, él cuando era pequeño veía que las almas entraban y ya las veía, ¿no? Claro, no sabía mucho qué hacer porque era muy pequeño, pero hay gente que ha pasado por ese tipo de manifestaciones, que es un don de Dios, sí, porque nos da una conciencia clara de que existe una vida eterna, es algo sobrenatural, ¿no? Sí. Entonces las almas en pena, entender bien esto que están pidiendo oraciones y rezar por ellas. Fenomenal, padre. Yo creo que más o menos le hemos visto así un poco qué pasa después de la muerte. Claro, sí, hay que ampliar muchísimo más. Sí, las preguntas que la gente va haciendo a veces permitirán para próximos podcasts ir respondiendo, profundizando. Exactamente. Y hay una frase muy bonita que Monsieur Joncla también la repite con frecuencia de San Juan de la Cruz, que es de: al final de nuestra vida seremos juzgados según el amor. O sea, es muy bonita esa según frase. Cuánto amemos y cuánta fe tengamos, y que rezamos en el Ave María, ¿no? Ahora y en la hora de nuestra muerte, que ella nos ayude, etcétera. Claro. Eso, pues, Dios nos ayudará y nos preparará para nuestro encuentro con Él. Entonces, padre, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, a prepararnos, ¿no? Tenemos que prepararnos con confianza. Sí, lo que uno espera es que las personas, ojalá que tengan bien claras estas cosas. Si hay cosas que todavía no tienen muy claras, la persona debe procurar ordenar esto y no dejarse influenciar. Y después, si las personas tienen contacto con amistades, a veces estos temas se levantan en reuniones familiares o de amistades. Sí. Entonces, la persona que sabe esto, dígalo con confianza, con el objetivo de hacer un bien a los demás. Y a veces se presentan ocasiones para usted, sale alguna persona con estas cosas que dijimos al inicio que son deformaciones, ¿no? de la muerte y de la vida eterna. Bueno, tengamos valor y sepamos decir esto. No, mira, la muerte es así, después viene el juicio, etcétera, nos presentamos delante. O sea, no tener miedo de explicar esa realidad. Y lo mismo a veces en las perspectivas de muerte en la vida de familia. Porque eso también en la vida de familia a veces muere un hijo, el papá, un abuelo, un tío. Entonces se reúne la familia. Y a veces hay miembros de la familia que están influenciados por estos errores. Bueno, sepamos darle confianza y saber explicar estas cosas para que las personas entiendan qué es lo que pasa. O también con un moribundo o alguien que está llegando al fin de sus días, preocuparse especialmente para que reciba los sacramentos, claro, la unción de los enfermos, la confesión, sí, o sea, que se prepare en ese momento final y rezar especialmente por esa alma, ¿no? Y fíjese que ahí practicamos una obra de misericordia, ¿no? Hay las obras de misericordia espirituales, ¿no? Es enseñar al que no sabe. Entonces estas cosas a veces uno las puede explicar. Y después también asistir a los moribundos es también una obra de misericordia muy, muy grande. Entonces los católicos también, hoy en día la gente no se atreve o no tiene idea de cómo asistir a un moribundo. Entonces sí sería bueno porque las personas que asisten a este podcast se preguntaran,
Y si tengo que asistir a un moribundo, de repente nos toca asistir a nuestro papá, a nuestra mamá, nos toca asistir a un hermano, una hermana, o a un hijo, o a un pariente. Bueno, sepamos cómo asistirlos en la hora de la muerte. Claro, el sacerdote tiene más experiencia, o un religioso, pero también nosotros, si no tenemos a mano un sacerdote o un religioso, debemos saber acompañar a un moribundo en la hora de la muerte. Exactamente, como vimos al inicio, es el día más importante de nuestra vida, que es el último día, el último momento, que es para presentarse delante de Dios. Entonces, Padre, muchas gracias. Bueno. Agradecemos muchísimo. Recemos una oración final y usted nos ayuda con la bendición. Recemos la salve aquí a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Bueno, salve María, Padre Ricardo. Salve María a todos los que nos acompañaron en este podcast. No se olviden de compartir, de suscribirse a aquellos que no estén suscritos, de dar también el me gusta en nuestro canal de YouTube, y nos veremos en el próximo podcast de los Caballeros de la Virgen. Salve María.